Entonces, el 3.16 nos dicen, no nos dará tiempo a hacer todo seguramente, pero bueno. Tenemos un sistema vía satélite que interconecta básicamente a una flota de barcos, con cierto número de barcos por ahí, algunas estaciones en tierra, como las que salen en el dibujo aquí, y la idea es que con ese sistema yo hago una red de área local entre estos terminales. Los barcos a veces envían cosas hacia el satélite para que llegue a alguna estación de tierra, las estaciones de tierra envían cosas hacia el satélite para que les llegue a los barcos. Entonces es un poco el mismo caso que en el problema anterior. Yo tengo un punto central al que le envío todo. Lo que pasa es que aquí algunas de esas comunicaciones no son para enviar hacia afuera. Es decir, antes todo lo que le enviaba yo al punto central es para que las envíe fuera, o desde fuera llegan cosas. Pero ahora no es así. Ahora lo que le envío al punto central es porque se lo tiene que volver a enviar hacia los que están conectados a esta red. Entonces aquí igual pensar en el tráfico es un poco más complicado, porque igual si este envía 1 megabit por segundo, lo está mandando aquí a la bajada a otro. Entonces lo que nos dicen es que en este sistema vía satélite hay 25 barcos y 3 estaciones en tierra. Al final prácticamente son, sin más, 28 cosas que envían hacia el satélite y ya está. El satélite utiliza diferente canal para las cosas que se le envían hacia el satélite y las que él devuelve hacia la Tierra. Entonces, en eso es como el caso anterior. Yo tengo un canal de subida en el que están pues los barcos por ahí y las estaciones de tierra, y lo que un barco quiere enviar a otro barco, él se lo envía al satélite y colisionará con lo que otros barcos y otras estaciones envíen al satélite, pero no colisiona con lo que luego el satélite envía hacia abajo, porque es otro canal diferente. Entonces, si este barco quiere enviar algo a este barco, en realidad él le envía un paquete al satélite y el satélite lo envía a ese barco, pero esos dos paquetes nunca van en el mismo canal, no colisionan entre sí, con lo cual es un poco más fácil, pero bueno. Entonces nos dicen que el satélite, bueno, en la frecuencia de subida se utilizan transmisores de 150 megabits por segundo. La frecuencia nos da igual, es simplemente pues, que hay un canal. El satélite transmite los paquetes recibidos correctamente a todas las estaciones en otra frecuencia F2 para la bajada, y el transmisor ahí es más lento. Es decir, en este canal de subida el transmisor es de 150 megabits por segundo. En el canal de bajada, como en el fondo solo transmite ahí el satélite y los demás se escuchan, pues el transmisor es de 30 megabits por segundo. La idea es que en este habrá colisiones y hay que tener cuidado con esas cosas. En el de bajada, si solo transmite el satélite, no hay colisiones. Estamos en el mismo caso que antes, todo lo que yo envío pues se recibe y ya está. Se utiliza acceso al medio ALOA, ahora no ranurado. Y lo que nos dice es que la red vía satélite funciona como una red de área local. Eso es que lo que yo tengo enviando desde los barcos, si va a otro barco, pues el satélite lo retransmite y ya está. Entonces nos dicen también que el tiempo que tarda un paquete entre que si este transmisor envía un paquete, el tiempo que tarda un paquete en ir y volver a la Tierra, pues es de 200 milisegundos. Nos dice también que cada barco tiene, se supone, una red más o menos compleja, con varias cosas dentro, con routers, con ordenadores, pero al final la comunicación de esa red con la antena utiliza un enlace de 500 kilobits por segundo. Entonces, lo que haya aquí dentro del barco a la antena solo puede pasar a velocidad de 500 kilobits por segundo. Entonces, aunque yo tenga un transmisor de 150 megabits por segundo, lo que pasará es que de vez en cuando enviaré paquetes, pero no llegaré a generar un throughput de 150 megabits por segundo. El 150 megabits por segundo es la capacidad del transmisor de poner un paquete en el canal. Pero aquí nunca me llegarán paquetes tan rápido como para llenar 150 megabits por segundo. De hecho, lo más que me pueden llegar es 500 kilobits por segundo, es decir, un paquete cada los segundos que sean. Y de hecho, nos dicen que aunque el enlace sea de 500 kilobits por segundo, en el funcionamiento normal
pues se observa que los barcos generan un tráfico medio de 300 kilobits por segundo. Y el paquete que utilizan es de 500 bytes. Entonces, eso es el escenario. Yo tengo una red de área local en el que al final esta red del barco, sea lo complicada que sea, yo lo que sé es que de aquí salen unos 300 kilobits por segundo en media. Entonces, con eso puedo calcular cuántos paquetes por segundo, cuánta lambda sale de ahí. Esos paquetes atacan a un transmisor de 150 megabits por segundo y en ese transmisor, bueno, en el satélite se juntan con lo que viene de otros tantos barcos, con lo cual yo ahí tendré una carga común que tengo que ver si hay colisiones. Y luego lo que tiene el satélite ya baja al canal de bajada. Entonces, más o menos es el escenario. Entonces, ¿qué nos preguntan? ¿Cuál es la carga de tráfico ofrecida al canal de subida, al transmisor al receptor del satélite? Y nos dicen que lo digamos en Erlang y en megabits por segundo. Nos preguntan también cuál es la carga de tráfico ofrecida al canal de bajada y que lo diga en Erlang y en megabits por segundo. Y con eso, ¿cuál es la probabilidad de pérdida de paquetes en un canal? Bueno, podemos hacer la probabilidad de pérdida de paquetes en un canal y en otro y con eso calcular cuál es la probabilidad de que un paquete se pierda al ir y volver del satélite. Entonces, lo hacemos igual un poco rápido, pero en el fondo es fácil. El canal de subida hemos dicho que tiene, pues tengo el satélite, a ese le atacan las transmisiones de una serie de estaciones y barcos que generan cada uno 300 kilobits por segundo. Kilobits por segundo. Esos 300 kilobits por segundo los genera cada una de las estaciones en medio. Bueno, los barcos, no me acuerdo si las estaciones de tierra también o no. Sí, nos dicen que cada barco o estación terrestre genera 300 kilobits por segundo de salida, así que en total tendríamos 25 más 3, que todas son iguales. Habría 28 estaciones, cada una con 300 kilobits por segundo, pues está claro que la carga serían 28 por 300 kilobits por segundo, y eso me saldría en kilobits por segundo o en megabits por segundo. Pues 28 estaciones por 300 serían 8.400 kilobits por segundo, que serían 8,4 megabits por segundo. Entonces aquí me saldría 8,4 megabits por segundo. Y si lo quiero en Erlang, sería pues cuánto es la carga en Erlang, sería esos 8,4 megabits por segundo dividido entre los 150 megabits por segundo, que serían pues 8. Bueno, hago las cuentas de megabits por segundo, podéis pasarlas a bits por segundo, lo que queráis. Entonces sería 0,056. Si me equivoco, decirme, es posible que por hacerlo rápido. Entonces tendría 0,056 Erlangs, muy poco, menos de 0,1 Erlangs, porque en realidad hay 8,4 megabits por segundo y hay 300, aquí, no, sí, el transmisor era de 150, lo había hecho bien. Hay 8,4 megabits por segundo de carga y el transmisor puede con mucho más. Entonces, salen pocos Erlangs. Entonces, esto es la respuesta de la pregunta A. Me dicen cuál es la carga en megabits por segundo, 8,4. La carga en Erlang, 0,056. Entonces, las otras preguntas me dicen cuál es la carga de tráfico media ofrecida al canal de bajada. Y que la respuesta debo darla en Erlang y en megabits por segundo. Entonces, fijaros que aquí también hay potencial para confundirse, porque en el canal de bajada está el satélite y envía lo que los demás se han enviado para que yo envíe a otros. Entonces, al satélite no genera tráfico, solo envía lo que le envían otros. Entonces, ¿cuánto es el tráfico que tiene el satélite para repartir? Pues serían estos 8,4 megabits por segundo que le llegan al satélite.
Pero claro, estos no le llegan. Estos son lo que los de abajo intentan enviarles. Entonces, los paquetes de aquí que se pierden, el satélite no los recibe, así que esos no los ve. No los envía otra vez de vuelta para abajo. Entonces, la carga que el satélite tiene para enviar hacia abajo es lo que queda de estos 8,4 megabits por segundo quitando los que se pierden. Entonces, en realidad, para hacer esta parte tengo que hacer antes saber la probabilidad de que se pierdan los paquetes que van hacia el satélite. Entonces, eso es más o menos fácil. Si yo tengo un canal en el que tengo 0,056 Erlangs, ¿cuál es la probabilidad de que, cuál es la probabilidad de que no se pierdan los paquetes? Pues es la probabilidad esta que decíamos antes, la probabilidad de que lleguen correctamente, es e elevado a menos, como es a lo anormal, sin ranurar, 2 por la carga. Entonces, esto sería la probabilidad de que los paquetes lleguen correctamente a su destino. La de que se pierdan sería 1 menos eso. Entonces, eso si lo hago, he elevado a menos 2 por 0.056, me saldría pues 0,89, 0,894. Entonces, más o menos casi el 90% es la probabilidad de que los paquetes pasen. Así que de esta carga, o de estos 0,56 Erlangs, los que de verdad recibe el satélite son 0,056 por 0,894. O sea, 0,89404, lo que sea, por tener todas las cifras que pueda, por 0,056, me salen 0,050. Básicamente me saldría aquí más bien 0,05 y se perdería este 6. Entonces, esto es la carga. Bueno, esto desde el punto de vista del envío en el primer canal, esto es el throughput, es lo que llega al otro lado. Podríamos ponerlo en megabits por segundo si queréis también. Entonces, eso que llega, ahora es lo que el satélite tiene que volver a bajar hacia abajo. Entonces, ahora es la carga del siguiente paso. Entonces, la carga en el caso B, del canal de bajada, pues son los 0,050 Erlangs. Es decir, lo que ha quedado de lo anterior. En otros problemas, si aquí se metería más tráfico que viniera de otro sitio, pues habría que sumarlo. Pero aquí el satélite solo reparte lo que le ha llegado a él. Entonces, la carga del satélite hacia abajo es esto. Y entonces aquí otra vez estamos en lo que hemos dicho antes. ¿Cuál es la probabilidad de que se pierdan los paquetes al bajar? Pues tenemos esta carga, pero por otra parte tenemos un solo transmisor. Así que no hay ninguna probabilidad de pérdida de un paquete al bajar. Entonces, esto es la respuesta a la pregunta A. Esto o estos Erlangs. Esto es la respuesta a la pregunta B, aunque habría que pasarlo a Erlangs, que sería, pues... no, perdón, cuidado, hay otra cosa. Sí. Cuidado, aquí hay un fallo que estoy metiendo sin darme cuenta. Claro, en el transmisor de bajada, el transmisor no es de 150 megabits por segundo. Entonces, estos 0,50 Erlangs llegan al satélite, pero solo son 0,050 porque el transmisor es de 150 megabits por segundo. Entonces, lo que llega al satélite, el throughput del satélite, es el throughput que llega es estos 0,50 por 150 megabits por segundo que tiene el transmisor. Entonces, esto me sale 150 por 0,050. Entonces, al satélite llegan 7,5 megabits por segundo. Entonces, esto es más o menos normal. Yo estoy enviando 8,4 entre todos los que hay abajo, pero al final se pierden una parte y solo llegan 7,5. Seguramente está ya un poco aproximado porque he quitado alguna cifra decimal y tal, pero en 7,5 megabits por segundo están llegando al satélite continuamente. Y él los manda hacia abajo. Entonces, la carga hacia abajo serían... vamos a quitar esto. La carga hacia abajo serían 7,5 megabits por segundo. Entonces, esos 7,5 megabits por segundo, ¿cuántos Erlangs son?
son 0,050 en el transmisor de subida. Pero como el transmisor de bajada es más lento, estos 7,5 megabits por segundo le ocupan más tiempo. Entonces, la carga en el transmisor de bajada de 7,5 megabits por segundo son 7,5 entre 30 en vez de entre 150. Entonces, esos 7,5 megabits por segundo en el transmisor de bajada, que es lento, son 0,25 Erlang, son más. Los Erlang solo se pueden comparar, son una medida en relación con lo que tiene de capacidad el canal. Entonces, la carga ahora es más, 7,5 megabits por segundo son una gran parte de 30. Entonces, la respuesta a la pregunta B era estos 7,5 o 0,25 Erlang. Aún así, lo que decíamos antes, estos 0,25 Erlang son muchos, pero la probabilidad de bloqueo es cero porque solo emite un transmisor, entonces no puede colisionar con nadie. Entonces, lo que queda en el problema, la respuesta C, a la pregunta C, lo hacemos así rápidamente y podéis ir a prácticas. Entonces, en la red global yo tengo el satélite, tengo gente que está enviando hacia otras personas y el satélite lo retransmite. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un paquete se pierda? Cuando yo envío un paquete, puede perderse al ir hacia arriba. La probabilidad de que se pierda yendo hacia arriba es, hemos dicho, 0, bueno, es 1 menos la de que llegue, y como la de que llegue es 0,894, pues la de que se pierda es 0,106. O sea, un 10,6% de los paquetes que suben se pierden. La probabilidad de perderse yendo hacia abajo, el paquete llega al satélite y luego baja, la probabilidad de perderse yendo hacia abajo es 0. Así que ahí la probabilidad de perderse es 0,106 y ya está. Nunca se puede perder yendo hacia abajo. Os dejo que penséis, y de hecho esto sale mucho en el tema siguiente, y si hubiera una probabilidad de perderse hacia arriba y hacia abajo, ¿cuál es la probabilidad de que se pierda en los dos casos? Pues es fácil de calcular, y como eso va a salir en el tema siguiente, pues os dejo que lo penséis ahí.